necesidad de creer en ti, Señor. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va, y guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, amigas que se conectan a esta hora por las redes sociales para este segundo encuentro que hemos llamado Camino de Espiritualidad Mariana. Vale decir, más que un conversatorio, son bienvenidas todas las preguntas, las opiniones, pero también tendrá una parte expositiva, donde, al revés del día sábado, donde tratamos de ser breves y concisos con las respuestas, aquí le vamos a dar hoy día el espacio al padre Oney Amaya de nuestra congregación para que pueda de alguna manera, ¿no es cierto?, ir dilucidando, profundizando el tema de la Virgen María, que muchas veces se queda solo en el rezo del Ave María, cuando hay una historia que contar, especialmente en las advocaciones, los títulos y el rol que ella tiene en la historia de la salvación. Les quiero presentar, hoy día no está el hermano Will, porque como buen estudiante está en clase de teología a esta hora. Tenemos nuestro amigo y hermano Germán Carrero, de Venezuela, locutor profesional, ¿no es cierto? Así es que tiene buena voz y a él le vamos a dar hoy día el pase para que también se presente y nos ayude en esta etapa. Bueno, muchas gracias, Padre Oney, bienvenido, y todos los seguidores de la parroquia San Lázaro. Queremos invitarlos nuevamente a partir de hoy y el próximo sábado a nuestros conversatorios, y los invitamos a que sigan conectados por nuestras redes sociales para que sigan informados de todo lo que hacemos para todos ustedes. Gracias. Muy bienvenido. Padre Oney, tuya es la palabra con este tema de hoy día, que es la Madre de Dios, que es nuestro título principal como congregación. Tengan muy buenas tardes todos, muchas gracias por sintonizarnos a través de las redes, recordando de que también viene siendo una forma de evangelizar y sobre todo conocer, porque el que no conoce no ama. Entonces hay que aprender a conocer la palabra del Señor, hay que aprender a conocer nuestra fe y nuestra tradición. Por eso yo les invito, ahora que estamos en esta charla sobre la Santísima Virgen María, a poner en la presencia del Señor, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La semana pasada empezábamos
el título de este conversatorio y hablábamos de que Haritomene, que quiere decir la llena de gracia, el saludo que le da el ángel Gabriel, especialmente en el Evangelio de Lucas, a la Santísima Virgen María, aquella que es llena de gracia y por ende, al ser llena de gracia, concibió al Salvador del mundo. Y en este día, como decía el Padre Alejandro, vamos a hablar sobre la Madre de Dios, un dogma de la Iglesia. El principal dogma de la Iglesia, el primer dogma de la Virgen María se llama María, Madre de Dios. Es por eso que en la fe católica siempre vemos a la Virgen María con un niño. Y nosotros, si vemos otra imagen de una mujer con un niño, uno por lo general se imagina que es la mamá, que es la madre. Por eso la Virgen María siempre, por lo general, se representa cargando al niño, que viene siendo ella la madre, el fruto de sus entrañas. Y ella, como vemos aquí la imagen, primero está el niño y luego ella. Porque primero está Jesús, luego la madre. Y la madre está mostrando al Hijo, es decir, que nosotros tenemos que seguir ese camino hacia el Hijo, que viene siendo Jesús. Pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que ella es la madre? Tenemos que ir a la Santísima Biblia. En la Sagrada Biblia dice, especialmente en Lucas 1:35, le dice el ángel a la Virgen: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el consagrado que nazca llevará al Hijo el nombre de Hijo de Dios. Entonces aquí vemos cómo el ángel le está diciendo a la Santísima Virgen que ella va a ser madre y que va a ser la madre principalmente de Jesús. Por eso el título de madre no es una invención nuestra, está en la Sagrada Escritura y nosotros basamos a través de ello. Pero ¿qué quiere decir madre? Si el Señor Jesús se ha encarnado en la humanidad, lógico que tiene que tener una mamá. Y la madre humana viene siendo la Virgen María, porque ella comparte su carne, porque ella comparte de alguna manera su genética, su biología con el Hijo de Dios. Por eso, la madre de Jesús viene siendo la Virgen María. El Señor Jesús se encarna, entonces ella es la madre, según la carne, del Hijo de Dios. Hay que ir atrás, está el Padre, ¿no? El Creador. La Virgen es criatura del Padre. Ella fue creada por el Señor. Pero ella es, según la carne, la Madre de Dios. Remontándonos especialmente a Isaías, donde decía: este es el Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Por eso cuando el verbo, es decir, Jesús se hace carne, viene siendo el Dios con nosotros. Por lo tanto, la Madre, la Virgen María es Madre de Jesús, según la carne. Si el Padre Alejandro quiere añadir algo. Yo creo que nadie discute ni en la tradición, obviamente católica y ortodoxa, sino también en la tradición de protestante, ¿no? Que nace con Lutero, Calvino y después con el episcopalianismo, que viene de los anglicanos, que son las grandes fuentes del cristianismo. Nadie discute que María es madre de Jesús. Ella lo parió. Perdonen el verbo muy español, pero es muy elocuente. Ella lo parió. ¿Por qué es madre de Dios? Porque Dios es increado, no tiene ni padre ni madre. Eso tiene un origen concreto y por eso es la advocación más antigua en la tradición de la Iglesia. Y entonces hubo una discusión hace mucho tiempo sobre si la Virgen María era madre de Dios. Esa es una pregunta muy importante. Entonces nos vamos a lo que llama el Concilio de Éfeso, concilio muy antiguo, donde existía un sacerdote llamado Nestorio, un hombre bastante estudiado, muy académico, y Nestorio, tratando también de dilucidar la fe, porque ese era el trabajo de ellos, tratar de conseguir una fe concreta, de interpretar, él decía que la Virgen María sí era madre, pero madre solamente de Cristo, es decir, Cristo hecho hombre, no más. Por lo tanto, la Virgen María no era la madre de Dios, solamente de Cristo. A eso le tiene una palabra griega que llama Christotokos,
que quiere decir madre solamente de Cristo. Pero frente a eso había también un gran santo de la iglesia llamado Cirilo de Alejandría, y San Cirilo de Alejandría decía, no, ella no es solamente la madre de Cristo, alto que le faltó nuestro, es también la madre de Dios. Por eso dice Theotokos, es la madre de Dios, porque el Dios Padre Todopoderoso se encarna, se hace hijo, y por eso la madre de Dios, porque Jesús viene siendo Dios encarnado. Por lo tanto, recuerdan que cuando se llegó a ese veredicto, a esa idea, la gente de Éfeso salió a celebrar, alegre, porque ellos, la piedad popular siempre, nosotros sabemos que es la madre de Dios, no solamente la madre de Cristo. Y entonces desde ahí, nosotros creemos que claro, que la Virgen María es la madre de Dios, como lo han dicho Isaías principalmente, que decía, es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y algo también decimos, es cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre. Y Jesús dice, tanto tiempo contigo y aún no me conoces. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús viene siendo el Dios encarnado. Por lo tanto, desde ahí, ese dogma tan antiguo nosotros lo celebramos como la madre del Señor. Uno también de los saludos, quizás hemos encontrado un saludo muy famoso, que está incluso entre los misterios gozosos, es la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la Madre de Dios? Porque cuando la Virgen María llega, se acerca a Santa Isabel tiene, llamémoslo así, una revelación, y le dice, bendita eres tú entre las mujeres, ¿por qué ha de venir a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué merezco yo para que la Madre de mi Señor venga a visitarme? Por lo tanto, Santa Isabel en un momento, llamémoslo así, de revelación, en un momento en que el Espíritu le permite ver, se da cuenta que María en su vientre lleva al Hijo de Dios, y ella proclama, tú eres la madre de mi Señor. Y dice ella, ¿por qué? Algo que sienten las mujeres embarazadas, los hombres no lo vamos a sentir. Ella dice, saltó de gozo la criatura en mi vientre. San Juan Bautista salta de gozo cuando siente al Señor Jesús en ese vientre. Por tanto, es una alegría grande. Esa es una también, llamémoslo así, una de las maneras como que también la Biblia nos va diciendo, esta es la Madre de Dios. ¿Y qué significa eso? Que el Señor Jesús se ha encarnado y que el Señor Jesús nos ha redimido en todo, con todo el cuerpo, con toda el alma, y se parece a nosotros menos en el pecado. Entonces vemos cómo la Virgen María va marcando ese rumbo, desde que ella empieza a concebir al niño por el Espíritu Santo, y también después que nace, ella viene siendo la madre del Señor, y el Señor va dejando que eso lo vayan conociendo las personas que se acercan a ella. Luego esa fe se va transmitiendo a través del tiempo, y nosotros decimos, claro, es la madre de nuestro Señor. Otra parte que vamos viendo y que es importante es de Lucas 11:27, donde alguien le dice al Señor Jesús, una mujer le dice, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron, que te amamantaron. Ella está reconociendo esa humanidad de Jesús, porque ella está admirada por ese hombre que transmite cosas tan importantes, pero de una vez también está reconociendo que él es hijo de una mujer, según la carne. Dichosa esa madre, por eso dice la Virgen, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Sin embargo, el Señor Jesús no deja que solamente quede la maternidad de la Virgen María, llamémoslo así, según la carne, sino que Él también le da una dimensión espiritual, una dimensión que nos da esperanza a nosotros. ¿Cuál es esa esperanza? Dice, más bien alegres aquel que oye la palabra de Dios y la pone por práctica. Es una parte muy importante, porque de todas maneras el Señor está diciendo que aquel que lo siga, bueno, es muy dichoso, pero también en la Virgen María se dan estas dos dimensiones, la carne, la vida que se da al Señor Jesús, pero también la dimensión espiritual, porque la Virgen María también fue una mujer que puso
todas estas cosas en práctica. Fue una mujer que esperaba al Señor, fue una mujer que creyó en ese anuncio, llamémoslo así. Si a una persona en el tiempo actual le dice que el Altísimo va a venir sobre ella y va a tener un hijo, le van a decir que está loca, que tiene que ir a un hospital psiquiátrico. Sin embargo, la Virgen María creía en eso, y ella le creyó al ángel Gabriel. Por lo tanto, la Virgen María es una mujer que ponía en práctica la palabra, que la vivía, una mujer que se la jugó por el Señor Jesús. Entonces vemos que hay un reconocimiento frente a la Virgen María. Otra de las partes quizás importantes y que crea polémica, especialmente con el mundo, llamémoslo así, los cristianos evangélicos, ¿no? Nuestros hermanos evangélicos, es cuando dice, ahí está tu madre, y ha llegado tu madre y tus hermanos. Ha llegado María con sus hijos. Es más o menos lo que dice. Resulta que la Santa Biblia, hay varios modos de leerla, pero hay gente que la lee literalmente. Literalmente. Entonces, al leerse literalmente, decimos que la Virgen María ha tenido más hijos, de acuerdo a lo que se relata en el Evangelio. Pero nosotros tenemos que irnos también a mirar qué significaba esa palabra en ese contexto. Y esa palabra significa que eran parientes, que eran primos. Eso es lo que nosotros logramos rescatar de uno de los grandes, llamémoslo así, exégetas, uno de los grandes estudiosos de la Biblia, que se llamaba San Jerónimo. Entonces el hermano evangélico siempre ha puesto problema, llamémoslo así, nos han dado esa observación, la Virgen tuvo más hijos, porque ahí en esa palabra dice que ella venía con sus hijos. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. Si nosotros decimos literalmente lo que dice la Biblia, a veces nos vamos a enredar. Hay una parte en el Antiguo Testamento donde los árboles hablan, donde ellos conversan. Creo que, que parece que es en el libro de los Reyes. Ellos están conversando. Pero si nosotros lo leemos así, entonces decimos, oye, en la antigüedad los árboles conversaban entre ellos mismos, tenían charlas. ¿Por qué ahora no conversan? Entonces es una pregunta. Entonces hay que poner cuidado también en esa literatura. Era un mensaje que se nos daba a través de estos árboles que conversaban, pero no quiere decir que los árboles conversen. Y que nosotros vamos a entender eso. ¿Me entienden? O la burra de Naamán. Claro, claro. Que también le habló a Naamán. Sí. Quisiera como acotar un tema que me parece que es importante, porque siempre ha estado esta discusión entre, obviamente, si tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Lo que tú señalas sobre San Jerónimo, cuando él traduce la Biblia griega, porque no era hebrea sino griega, la versión que se llama de los 70, al latín, ¿no es cierto? Y que de ahí se desprenden todas las traducciones que vienen después, usa una palabra muy específica, adelphos en griego, ¿no? Que literalmente significa parientes, parientes, familiares, miembros del mismo clan, parte de la misma tribu. Esos son los adelphos, parientes. Esa es la traducción de San Jerónimo, bien exacta. No habla de hermano en el sentido de sangre, que hay una palabra específica para eso, incluso en el hebreo. En el hebreo la palabra adelphos viene traducida de una palabra que es muy específica, ¿no? Cuando habla de todos los que son parte de la misma tribu y son todos parte, en el fondo, del mismo clan. Eso que queda hace mucho rato ya dilucidado. Pero me parece importante en este tema de la Theotokos, que tú lo señalaste muy bien delante, junto con la Christotokos, y es bueno para que la gente aprenda palabras nuevas. Cuando nace el cristianismo a partir del Pentecostés y de la resurrección, empieza el desarrollo de la fe, es decir, comienzan a pensar en Jesús, quién es este Señor, quién es el que conocimos, a quién realmente conocimos. Algunos lo vieron minutos, como los que vivieron milagros con Él. Otros pasaron 3 años con Él, como los discípulos. Algunos oyeron hablar de Jesús, como San Pablo. Entonces, lo que son los testigos, que se llaman los testigos de la primera época, se preguntan quién es. Es decir,
todos dicen, bueno, los relatos empiezan a construirse, es el Hijo de Dios, decían, ¿no? Pero también en la Biblia aparecen varios hijos de Dios, es decir, los grandes héroes del Antiguo Testamento también son llamados Cristos. También Ciro de Persia es llamado el Cristo, ¿no? El que viene a salvar al pueblo. Entonces, ¿en qué sentido era el Hijo de Dios? Y una de las, podríamos decir, las grandes anclas de donde se agarra la fe, es que había una gran corriente, y tú lo sabes muy bien, de pensadores, especialmente de origen judío, que les costaba desprenderse del monoteísmo hebreo. Solo Dios, hay uno solo, y no se puede representar, ni dividir, ni nada, y el tema de la Trinidad se les complicaba. Entonces, la tradición más bien de los cristianos de origen judío tendían a poner a Jesús como un hombre nacido de una mujer, Christotokos, es decir, un hombre común y corriente, inspirado por Dios, lleno de la sabiduría de Dios. Por esa corriente después nace el Islam, que ve en Jesús un profeta y veneran a María, la madre de Jesús, Christotokos, es decir, la que engendra un ser humano extraordinario. La Iglesia, con los apóstoles, cuando se reúnen en la oración en el Pentecostés, lo señalan de esa manera y dicen, estaban los apóstoles reunidos en oración junto con María, la madre de Jesús, dicen, porque no habían llegado al desarrollo de la Theotokos, es decir, la madre de Jesús. Sabían que había un nacimiento misterioso, pero seguían entendiendo que era un hombre extraordinariamente inspirado por Dios. Viene después el desarrollo de este culto mariano, es decir, donde poco a poco se empiezan a dar cuenta que Jesús no es el envoltorio de Dios en la tierra, no es el que tiene encerrado a Dios en su cuerpo, como decían las herejías docetas, ¿no? Es decir, que una vez muerto se libera el Espíritu de Dios. Y los mismos apóstoles y discípulos con los primeros teólogos dicen, no se puede separar la humanidad de la divinidad. Y ahí surge una palabra que se llama, hay una unión hipostática, ¿no? Es decir, una humanidad en el ser mismo de Jesús cohabita la divinidad y la humanidad completa, del nacimiento a la muerte, la humanidad, hasta la eternidad después de resucitado, la divinidad. Entonces, el culto a María en nuestra esfera comienza a tener un giro. Ya no es solo la madre de Jesús, tal como tú lo señalaste, es la madre del Señor, del Kyrios, tal como lo traduce después San Jerónimo. El Kyrios griego es el Yahvé o Jehová del hebreo, es la madre del Señor, la madre del Dios que ha habitado con nosotros en la persona de Jesús. Por eso es el tema de la madre de Dios. Y el concilio que tú señalas, efectivamente fue tal la fiesta del pueblo y de los monjes, que eran los que llevaban la espiritualidad cristiana en el siglo III y IV, que dio origen a la construcción de una basílica que se llama Santa María la Mayor en Roma, ¿no? Cuando se celebra esto, se construye la segunda iglesia más grande en honor a Dios, que es bajo el título Santa María la Mayor o Santa María de las Nieves. Y en agosto, que hace un calor tremendo en Roma, ¿no es cierto?, dicen que el día que se inauguró Santa María la Mayor, nevó en pleno agosto, en pleno verano. Cayó nieve, como para graficar que lo extraordinario siempre viene del mismo Dios. Por eso se llama Santa María de las Nieves o Santa María la Mayor, para graficar que dogmáticamente, es decir, por decisión de los cristianos, se asumió que no era solo la Christotokos, es decir, la madre de Jesús, sino que no se puede separar lo divino de lo humano, es la madre también del Dios eterno. Sí, que sea la engendradora de Dios, sino la madre de Dios que se ha encarnado en Jesucristo. Un poco complejo de entender, pero muy razonable. Y siempre orientado al dogma cristiano, es decir, la Virgen no le hace sombra a Jesús, sino que tal como lo señalabas tú, todas las imágenes muestran a María con su Hijo presentado a la humanidad, mostrado con la cara hacia la gente. Están malos para las preguntas, puros saludos nomás, pero los vamos a saludar. Erika Leighton de Rancagua,
L. Moraga, gran profesora de la Filipense, Naxi Segueri, de San Lázaro, Paulina Morales, no lo sé. Ana María Díaz Berríos, saludamos a la Andreita Toro de nuestra comunidad, Olga Allende, a la Patricia Sotelo de la comunidad de San Benito y a la señora Marina Correa, a Grislay Rodríguez, venezolana, gran cooperadora de nuestra parroquia, la pequeña Paola de Guadalupe, Jimena Sotoburgo, si no me equivoco está en Estados Unidos y nos está acompañando, Adis Olivares, que creo que está en La Serena, Anita Luisa Orellana de San Lázaro, Jimena de nuevo, Violeta Sagredo de nuestra parroquia de Guadalupe, la mamá de la Sabrina y de la Romina, Christopher Órdenes de Eugenio, acólito de nuestra parroquia, la señora Adriana Sepúlveda, que siempre ora por nosotros. No sé cómo está el Instagram. El Instagram está caído, pero Andrea Toro está conectada también por acá y Artículos del Rosario también conectados. Muy bienvenidos, muy bienvenidos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Las preguntas difíciles al padre Alejandro. Yo respondo las sencillas. No. Te propongo entonces que les hablemos justamente a propósito de la Madre de Dios, de nuestra propia congregación. Cuando San Juan Leonardi tuvo esta inspiración, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puso? A este título de la Madre de Dios. No hay ninguna otra congregación que antes de esta que se llame así, pero sí hay una que es hermana, que son los padres escolapios, que se llaman igual que nosotros, clérigos regulares de la Madre de Dios. Y cuando se separaron, porque alguna vez estuvimos juntos, ellos le agregaron un título, no es que nosotros seamos ricos, pero le pusieron clérigos regulares pobres de la Madre de Dios, porque el San José de Calasanz les pidió extrema pobreza a sus frailes. Entonces hicieron un voto especial de pobreza a la Madre de Dios. Háblanos de nuestra congregación. Yo creo que para hablar de nuestra congregación también hay que hablar de otras congregaciones. Especialmente a veces ya estaba mirando en internet cómo hay tantas comunidades que tienen el nombre de la Virgen María. Están también los hermanos maristas, que la Virgen María viene siendo como la gran educadora, aquella que lleva también al Señor Jesús. Vemos los padres escolapios, vemos algo que en el mundo llama la Compañía de María, donde se juntan laicos, sacerdotes, hermanos, para hablar de la Virgen María, y también vemos muchos movimientos ligados a la Santísima Madre de Dios. Yo creo que no hay comunidad que no tenga un pilar fuerte en la Santísima Virgen María, como, llamémoslo así, como una parte importante de cada congregación. Sin embargo, la Orden de la Madre de Dios es especial en ese sentido, porque está consagrada a la Virgen María. Y yo creo que eso nace de una experiencia muy profunda que tiene San Juan Leonardi con la Santísima Virgen María, un hombre que era devoto a ella, un hombre que hacía el rosario, un hombre que rezaba mucho a la Virgen María. Pero yo creo que una parte esencial de San Juan Leonardi es cuando dice: no teman, los he confiado a Nuestra Señora de los Ángeles, a nuestra Reina de los Cielos. Y es algo muy lindo porque San Juan Leonardo, al decir eso, está en una dificultad, en una capillita, y él sale después de la dificultad que tiene la orden en sus inicios y dice: no teman, los he confiado a la Madre de Dios, a la Madre de los Ángeles. Y entonces eso viene siendo también una palabra cuando dice el ángel a la Virgen: no temas María. Y la misma palabra la usa San Juan Leonardo: no teman. Es decir, nos dice, no solo a los que estaban ahí a todos los hijos de esta orden: no teman, yo los he confiado a la Santísima Virgen María. Esa palabra, no quiero irme mucho a Guadalupe, pero también la usa la Virgen María con San Juan Diego: no temas. Es una palabra muy linda, muy fuerte. Y desde ahí ha nacido la Orden de la Madre de Dios, y nosotros estamos dedicados principalmente a la catequesis, a la santificación de las almas, pero siguiendo también el ejemplo de la Virgen María, viviendo tal vez, llamémoslo así, el testimonio que ella tuvo en este mundo, pero sobre todo, como
está aquí la imagen, nosotros también, al igual que la Virgen María, mostramos a Jesús como camino de salvación. En este año estamos haciendo lo que llama el año mariano, que se ha extendido un poco más. Y es una gracia porque es un tiempo dedicado a meditar y a rezar sobre la Santísima Virgen María. Quizá este tiempo de pandemia que nos tiene confinados, llamémoslo de alguna manera, quizás ha quitado un espacio, llamémoslo así, presencial, para rezar, para estar juntos, pero no ha quitado la devoción. Seguimos unidos con la Virgen María, rezando, siempre en la misa nos confiamos a la Madre de Dios, hacemos el Santo Rosario, ahora estamos en estas conversaciones marianas. Por lo tanto, la Madre de Dios, nosotros como orden, el camino de nosotros es eso, tratar de dar a conocer a Jesús igual que la Virgen María, pero yo creo que también vivir el testimonio que ella nos ha dejado, el ejemplo de vida que ella nos ha dejado. Muy bien, muchas gracias. Hay una oración que nuestro padre fundador lo cautivó desde siempre, ¿no? San Juan Leonardi incluso nos dejó en las reglas que puso para los futuros clérigos que diariamente recitáramos el Bajo tu amparo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigan nuestras oraciones, en las necesidades, mas líbranos siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Esa oración es más antigua que la Ave María. Es curioso porque se han encontrado escritos, papiros, y sobre todo en las catacumbas, en algunas tumbas, se ha encontrado escrita esa oración ya estereotipada, ¿no? Como una oración en el siglo II, es decir, 70, 80 años después del acontecimiento de Cristo, ya esa oración la recitaban los primeros cristianos. Y obviamente que ha estado siempre presente junto con las antífonas marianas, que en algún momento las vamos a ir mostrando, y San Juan Leonardi la conocía. Y el título de Madre de Dios es lo primero que proclaman los primeros cristianos, siglo II. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Interesante eso. Y por eso el título, él quedó cautivado cuando comienzan la primera experiencia comunitaria junto con el hermano Giorgio Arrigini, ¿no? Juan Bautista Choni y uno de los hermanos, no me acuerdo cómo se llama, pero es los primeros clérigos que él junta en una iglesia muy chiquitita que se llama Santa María la Rosa, en Lucca, y él tuvo lo que tú dices, esa especie de visión, ese momento de oración profundo, cuando no tienen para comer, no tienen, incluso los miran con desconfianza porque la sotana que usan era muy parecida a los jesuitas y era sospechoso de ser del Santo Oficio. Entonces, de alguna manera, en Lucca, que era una república independiente, pensaban que eran espías del Vaticano, ¿no? Entonces, había un poco de mala onda, como se dice hoy día, contra estos primeros curitas. Y él se queda rezando en la iglesia de la Rosa, y salen los otros tres, ¿no es cierto? Y cuando él sale dice que tenía el rostro iluminado y dijo, no tengan miedo, yo los he encomendado a la Reina de los Ángeles, dijo, ¿no? A la Reina de los Ángeles. Esa es un poco la historia de nuestra congregación, que tal como tú dices, mostramos a Jesús en la catequesis, en los actos de piedad, en la liturgia, pero el título Madre de Dios es por esa oración, el bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, que nosotros, dicho sea de paso, la recitamos al menos 3 veces al día en nuestra jornada cotidiana. Sí, Andrea Toro pregunta, ¿cuál es el ejemplo más importante que nos da la Virgencita? Una pregunta fácil o difícil. Muy buena esa pregunta. Yo creo que el ejemplo más importante que nos ha dado la Virgen María, para mí personalmente, es su fidelidad a Dios, porque ella fue fiel al Señor Jesús desde que Él nació hasta la cruz. Siempre lo acompañó. Por lo tanto, para mí personalmente, es uno de los grandes ejemplos que la Virgen María nos da. Desde que ella dijo sí, eso le llaman el fiat, el sí de María. Desde que ella dijo sí, no solamente fue para dar a luz al niño Jesús, no, fue para acompañarlo durante toda la vida. Incluso después que el Señor Jesús muere en una cruz, ella lo sigue acompañando con sus discípulos. Por eso la vemos en Pentecostés, con ellos orando, dándoles ánimo. Un padre de la iglesia creo que decía
¿Qué más querían los discípulos? Parece que el vínculo de unión antes de Pentecostés entre los discípulos era la Virgen María, porque la Virgen María les recordaba el paso terrenal de Jesús en este mundo, ella era la mamá del Señor Jesús. Por lo tanto, ya como que los unía en ese momento, les mantenía la fe. Por eso para mí el ejemplo más grande de la Virgen María viene siendo la fidelidad. Pues el Padre Alejandro. Yo me quedo con el coraje, coraje que uno ve en tantas mujeres. Tú que eres casado, Germán, me imagino que también lo ve en tu esposa, el coraje, es decir, de creer contra toda evidencia que Dios hace lo suyo y que Dios triunfa, es decir, la, el coraje de una mujer que enfrenta, por ejemplo, una inspiración, tener presente que el anuncio del ángel, como está en las estampitas piadosas, eso es una representación, pero no es que haya un hombre con alas, no existe. O sea, escucha la voz de Dios y dice, hágase el fiat, que dices tú, Padre Oney. El coraje que tú lo ves cuando le toca el exilio, el coraje en la persecución, cuando le ponen en peligro su hijo, cuando se tiene que ir a vivir a otro lugar, el coraje frente a la cruz, el coraje cuando hay un aparente olvido, ¿no? ¿Quién es mi madre?, dice Jesús. El coraje de verlo muerto, inocente. Una mujer que yo creo que, primero porque es mujer, mi primera admiración porque es mujer, y tienen una capacidad, ella y todas las demás, de vivir en medio de las dificultades, siempre con una esperanza, siempre. Creo que el coraje a mí me cautiva de María, y no solo de ella, de todas las mujeres. ¿Y tú? Pues me sumo a lo que dicen todos ustedes y el pundonor que tienen todas para soportar, resistir, ver a María sufrir cuando su hijo es latigado, golpeado por muchas personas que terminaron teniendo compasión por Jesús y después verlo crucificado. O sea, yo creo que sin la compañía de Dios, esa mujer no se habría muerto, porque imagínense, ver a Jesús, a su hijo, verlo crecer y después que lo asesinaran de esa manera, pues creo que es admirable lo que María resistió. Tenemos ya un primer aporte. Iván Daniel Villarroel, nuestro querido Iván, hermano nuestro de acá de San Lázaro, a quien saludamos, dice, ¿hasta qué edad aproximadamente vivió la Virgen María y dónde quedaron sus restos? ¿Tú o yo? Me tiro yo. La verdad es que los padres de la Iglesia dicen que la Virgen María más o menos pervivió unos 25 o 30 años después de la resurrección de Jesucristo. Quien se hizo cargo fue la comunidad cristiana, especialmente la de Juan. Es decir, Juan va hacia el Asia Menor, hacia Turquía, ¿no? Y allá se establece. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, junto a la cruz de Jesús, estaba María, su madre, la otra María, qué sé yo, y Juan, el discípulo a quien más amaba, le dice, he aquí a tu madre, he aquí a tu hijo. O sea, conocen el pasaje. Pero en la traducción dice, desde ese instante la recibió entre lo suyo, dice, ¿no? Como algo personal, como un mandato personal. Toda la tradición concuerda que María vivió junto a Juan y sus discípulos, que murió, ¿no es cierto?, en lo que hoy día actual Turquía, en Éfeso. Y el dogma que vamos a celebrar el próximo 15 de agosto es de la Asunción. Curiosamente, frente a un movimiento tan lógico de los restos, ¿no? En la iglesia está la tumba de Pedro, Juan, de Andrés, de Santiago, de todo. Está la tumba donde repasaron los restos de Jesús antes de la resurrección. No hay una tumba de María. Un pequeño grupo de cristianos ortodoxos la venera, pero es unánime el sensus fidelium, es decir, lo que siempre ha creído la Iglesia, que María no conoció la muerte. Por eso nosotros celebramos la Asunción de la Virgen el próximo 15 de agosto, que María no conoció la muerte, que es una verdad teológica, porque San Pablo dice, por la muerte entró el pecado en el mundo, y si María fue concebida sin pecado original, entonces no conoció la corrupción de la muerte. En la casa de Éfeso, dice la tradición que fue llevada por los ángeles
a Loreto, que es un pequeño pueblo que hay en la costa del Adriático en Italia, muy cerca de Anzio, ¿no? Del puerto donde salían los cruzados. La verdad, hoy día se sabe perfectamente que fueron los cruzados cuando ya pierden frente a los musulmanes todo lo que era el reino de los cielos, lo que habían conquistado en las cruzadas, se la traen pedazo a pedazo, como un rompecabezas, ladrillo por ladrillo, y la construyen en Loreto. De ahí viene la famosa letanía lauretana, ¿no? La de Loreto. Y nuestro padre fundador mandó construir una réplica exacta de la casa de Loreto en nuestra casa madre de Luca, que todavía existe. Cuando en Loreto hubo un incendio en el 1700, tomaron la casa de Luca como referente para reconstruir con los mismos ladrillos que estaban quemados la casa de María que está en Loreto, que era la casa de Éfeso. Hay otra pregunta más. Saludamos a Anita Rivero de Guadalupe, la Tere Morgado, gran amiga mía, nuestra de la congregación. Muchos hola. Dice Erika Leighton, mi madre a pesar de su demencia senil, ella reza su oración a la Virgen, la reza de tal manera que sus lágrimas corren por sus ojos, en la oración que no deja de rezar a diario, y es bendita sea tu pureza, y es bendita sea tu pureza, por siempre sea, que muy bonita. Paola Figueroa, le damos la bienvenida, de Rancagua, Carmen Torres, que también pertenece a nuestra comunidad, de Venezuela también. Ahí tenemos ya la respuesta de la Asunción de María. Ajá, otra pregunta por acá. ¿Qué pasó después con María luego de que Jesús subió a los cielos? ¿A qué se dedicó? ¿Cuál fue su Ahí está vida? respondida con Iván Villarruel, ¿no? Ok. Vivió con la comunidad joánica, que es de donde se escribe el Evangelio y las cartas. Vivió con la comunidad joánica y el dogma dice, cuando se cumplió el curso natural de su vida, Dios la ensalzó en cuerpo y alma a los cielos, que es lo que celebramos próximo 15. Bíblicamente hasta Pentecostés. Hasta ahí tenemos un rastro escrito de la Virgen María. Ya después de ahí no hay más escrito. Ya empieza la tradición que es de la iglesia, que también es muy importante, donde la gente da fe de que la Santísima Virgen fue llevada en cuerpo y alma al reino de Dios, y que decía el Padre Alejandro, celebramos especialmente en el dogma de la Asunción. A mí hay algo que me llama particularmente la atención de la Biblia. Yo creo que el Padre Alejandro hace unas semanas tocaba ese tema, cuando hablábamos de la genealogía. De la genealogía porque, como decía el Padre, en esa época, recordemos que es los judíos, el hombre es el que lleva la voz, llamémoslo así, y los hijos son hijos de los hombres, no de las mujeres. Las mujeres pasan a un segundo plano. Entonces ese evangelio dice, tal engendró a tal hombre engendró a tal, y al final dice, Jacob engendró a José. Y nació Jesús, hijo de María Virgen, o hijo de la Virgen María. ¿Qué quiere decir? Que el Señor viene siendo hijo de ella. Pero cuando estaba leyendo, también me encontraba los Gálatas 4:4, donde dice San Pablo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Él nunca nombra al papá, es decir, a José. Y yo creo que él sabía, porque él fue también catequizado dentro de esa fe cristiana que estaban haciendo. Sin embargo, solamente nombra a la Virgen, nacido de una mujer. Por lo tanto, uno va viendo, tanto en el Evangelio, que habla de la genealogía, y con esto que dice Pablo, cómo le dan de fuerza a la Virgen María como Madre de Dios. Es decir, él ha nacido de ella, ella es su madre, y José, de cierta forma, llamémoslo así, desaparece de ese escenario para el protagonismo. Claro, lo tiene Jesús, pero en segundo lugar está la Virgen María. También me llamaba mucho la atención eso, y me llamaba como la curiosidad, porque San Pablo era un judío. Fariseo. Sí, fariseo, y tenía una gran influencia, pero como él lleva tanto la fe que él se da cuenta, la Virgen, la madre, según la carne del Señor, es María, pero el que lo engendró viene siendo el Espíritu Santo. Entonces ahí desaparece, llamémoslo así, ese padre carnal. La labor de José quizás fue ese padre, llamémoslo así, adoptivo de Jesús en el mundo,
pero que no llevó ningún proceso para engendrarlo. Por eso dice la palabra engendrado, no creado, es decir, es engendrado por el Espíritu Santo, mas no es creado. Entonces me llamaba particularmente la atención esa parte. Hay fíjate que el tema del culto a la Virgen, un minutito que estoy escribiendo, una instrucción el culto a la Virgen siempre fue cristológico, ¿no? Es decir, no se venera a la Virgen Santísima por sí misma, o sea, siempre en la búsqueda de Jesús. Fíjense ustedes que el himno más antiguo que hay en la iglesia son dos. Uno que está escrito en una de las cartas de San Pablo, que es una alabanza enorme, donde dice: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales, que es uno de los cánticos que nosotros rezamos en víspera, el día sábado especialmente, donde dice: nos ha elegido desde antes de la creación del mundo, que es una de las frases que a mí me ha golpeado mucho más fuerte que todas de la Biblia en mi vida sacerdotal. Ese himno, junto con el otro que es el capítulo 1 de San Juan, en el principio era la palabra, los dos son como los grandes canciones, como grandes oraciones hechas a canto que tenían la primera comunidad, pero el primero que hay en honor de la Virgen se llama un cántico que se llama de pie. ¿Tú sabías eso? De pie. En griego se dice akatistos. Akatistos. Y era un canto larguísimo que duraba horas, que se usaba en las vigilias nocturnas antes de los bautizos, en las grandes fiestas, donde los monjes y las primeras comunidades, los primeros 2 siglos de nuestra historia, cantaban de pie a la Virgen Santísima como para decir: por ti el nuevo mundo, por ti comienza la vida, por ti se ha hecho el cielo y la tierra de nuevo, por ti el pecado ha sido destruido, por ti, porque ella dijo sí, porque ella dijo sí. La Catistosa es un canto muy repetitivo que está incluso musicalizado por los monjes. A mí me gustaría que la gente escuchara estas cosas porque no las sabe. Se dirige un momento de oración a la Virgen Santísima. También es importante recordar esa parte de María al pie de la cruz, cuando el Señor dice: Juan, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y es una parte donde la Virgen María también pasa a ser siendo madre de nosotros. Nosotros somos los hijos espirituales de la Santísima Virgen María. Por lo tanto, como decía al inicio de este tema, la Virgen asume una maternidad carnal con su Hijo Jesús, pero también una maternidad espiritual con todos nosotros. Entonces, por eso nosotros, todas las generaciones que ahora estamos, somos también los hijos de la Santísima Virgen María. Entonces les invito a escuchar la música, el pedacito del Padre Alejandro que ustedes escuchan para que se vayan relacionando con él. Por ti, oh Madre de Dios, vencedora en la lucha, entonamos los tuyos este canto de triunfo. Y también damos gracias al que te ha protegido de ser presa del mal. Pero tú, fuerte como nadie, nos librarás de todos los peligros y así aclamaremos. Salve, Virgen y Esposa. Salve, Virgen y Esposa. Un arcángel excelso fue enviado del cielo a decir: Dios te salve, a María. Contemplándote, oh Dios, hecho hombre por virtud de su angélico anuncio, extasiado quedó ante la Virgen y así le cantaba.
dicha. Salve, por ti se eclipsa la pena. Salve, levantas a Adán el caído. Salve, rescatas el llanto de Eva. Salve, oh cima encumbrada, la mente del hombre. Salve, abismo insondable a los ojos del ángel. Salve, tú eres de veras el trono del rey. Salve, tú llevas en ti al que todo sostiene. Salve, lucero que el sol nos anuncia. Salve, regazo del Dios que se encarna. Salve, por ti la creación se renueva. Salve, por ti el Creador nace niño. Salve, Virgen y esposa. Salve, Virgen y esposa. Bien sabe María que es virgen. Entonces vemos ese saludo que hace el ángel, ¿no? Nos recuerdan acá: salve, yo te saludo, a ti madre y esposa. Madre de Jesús, pero también esposa de la iglesia. Por eso también la iglesia trata de vivir como la Virgen María, aquella que fue fiel, entregada al Señor hasta la muerte en la cruz, y después siguió también en su fe, dándole gracias y también manteniendo unida esa comunidad. Por eso, quizás en estos tiempos que estamos viviendo, al igual que la Virgen María, en un momento difícil, tuvo esa capacidad de vínculo entre los apóstoles hasta la llegada de Pentecostés. También es bueno nosotros pedirle a la Virgen María que ella pueda tener ese vínculo entre nosotros y Dios, y que ese vínculo pueda existir entre nuestra familia. La Virgen María nos presenta al Señor Jesucristo, y cuando ella nos lo presenta, quiere decir que es el camino. Por eso yo les invito a que oremos, a que le pidamos a la Virgen María, en estos tiempos de pandemia, quizás ya estamos viendo un poco la luz en esa oscuridad que estábamos, que nos ayude a salir y avanzar en esta situación, igual que el coraje que ella tuvo. Por eso digamos: Virgen María, en este momento te pedimos, para que tú, que has sido la Madre del Señor, nos ayudes a caminar, porque tú también eres nuestra Madre, porque tú estás siempre con nosotros, porque tú también sientes nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras tristezas. Por eso en ti ponemos nuestra situación, para que tú nos ayudes, ya que tú, como intercesora en las bodas de Caná, también puedes interceder por nosotros. Por eso, Virgen María, te pedimos para que estemos siempre unidos entre nosotros, para que no perdamos la fe, pero sobre todo, para que no perdamos el amor que nos da razón de la esperanza. En este momento estamos viendo un poco la luz a través de esta pandemia. Ya vemos que, si Dios quiere, se va a terminar. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir firmes, con coraje, creyendo en el Señor Jesús, pero sobre todo creyendo que tú eres nuestra Madre. En estos días también pongamos en las manos de la Virgen María a todos aquellos hermanos que andan un poco desmotivados por la vida, por diferentes situaciones, para que esta Virgen María, que también dijo sí al Señor, le pueda ayudar a ellos, les pueda, con su intercesión, ayudar a que el Señor les ilumine el camino para poder seguir adelante.
También pongamos en las manos de la Santísima Virgen María aquellas personas que luchan diario a diario para conseguir el pan de casa, para que el Señor les ayude, para que el Señor no los deje solos. Pedamos también, especialmente por las personas que han fallecido, para que puedan estar descansando en las manos del Señor, también para que puedan sentir el abrazo y el amor fraternal de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hay preguntas? Saludos, flores, bendiciones. Grislay Rodríguez, a quien saludamos ya. Herminia Aguilar dice: bellísima enseñanza, Padre. Si Dios quiso someterse a ella, lo enseñó a caminar, lo alimentó, lo educó, cuánto más nosotros debemos abandonarnos a su protección maternal. Anita Rivero, Herminia Aguiar, Olga Allende nos mandan flores, Anita Rivero también. Una señora que se llama Silvia Morales, yo la ubico, es de Machalí, me parió mi madre, a quien saludo con todo mi amor, también nos está mirando, y la Carmencita Torres. Tengo a mi mamá de espectadora también contigo, Padre Oney. ¿Quieren escuchar más a Catistos? Es largo, aquí tenemos todo el día, pero otra estrofita, si la podemos poner, porque es teología pura, desde eso tiene 1850 años. Se cantaba en griego, ahora está en español. Deseaba la Virgen comprender el misterio y al heraldo divino pregunta: ¿podrá dar a luz criatura una virgen? Responde, te ruego. Reverente Gabriel contestaba y así le cantaba: Salve, tu guía al eterno consejo. Salve, tu prenda de arcano misterio. Salve, milagro primero de Cristo. Salve, compendio de todos los dogmas. Salve, celeste escalera que Dios ha bajado. Salve, oh puente que llevas los hombres al cielo. Salve, de angélicos coros, solemne por tanto. Salve, de turba infernal, lastimero flagelo. Salve, inefable, la luz alumbraste. Ahí está en español. Queremos también compartirle un poco el mismo himno hecho en griego por los monjes ortodoxos, para que vean con la profundidad que lo cantan y la reverencia que tiene el típico de los monjes orientales, ¿no? Para que la gente se empape también de las tradiciones, la riqueza verdadera de nuestra iglesia y su cultura, su amor a Dios y a su Santísima Madre. Aprender inglés no debe ser un proceso largo o aburrido. Ahora sí. Salve,
Hermanos y hermanas, muy agradecidos por la participación de ustedes, por estar conectados con nosotros hoy en este día donde hemos conversado algunas cositas sobre la Virgen María, especialmente como Madre de Dios. Agradecemos a Germán Carrero, que nos acompañó aquí ayudándonos un poco, al Padre Alejandro Abarca también, que nos ha ayudado mucho con su conocimiento. Por eso les invito ya para terminar, porque ya hemos llegado a nuestro tiempo, encomendarnos a la Santísima Virgen María con la oración que hacemos nosotros en la Orden de la Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras oraciones en las necesidades, mas líbranos siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Con su divino Hijo Nos bendiga la Virgen María. Hermanos y hermanas, les deseo que tengan una feliz tarde. Nos siguen acompañando el próximo miércoles. Nuevamente nos vemos a las 4 de la tarde, a 5, para conversar sobre la Inmaculada Concepción. Te lo corroboro, la Inmaculada Concepción. Vamos a hablar sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que es un dogma muy importante, otro dogma mariano. Así que están todos bienvenidos y bienvenidas.